Bien, aquí en la antología tenemos este título en la página 195. Recuerden que esta es la antología que descargué del CONET, de la página del CONET, y dice la medición de la variabilidad de los datos. Dice que las medidas de variabilidad, también conocidas como medidas de dispersión, nos permiten saber con mayor o menor exactitud qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos de una distribución alrededor de la medida de posición central, de la media, en este caso de la media aritmética o el promedio. Y aquí nos dan cuáles son las medidas de variabilidad que vamos a estudiar, que son el recorrido intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. El recorrido ya lo vimos la semana pasada, que es muy sencillo. El recorrido, recuerden que es el recorrido intercuartílico, es que en la otra no me dejaba escribir. Recuerden que es el máximo menos el mínimo, algo muy sencillo. El recorrido intercuartílico es muy sencillo también, porque va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de los cuartiles, porque todavía no hemos hablado. La varianza es una formulita que vamos a ver ahora, y la desviación estándar es otra formulita que vamos a ver ahora. La varianza normalmente se le pone como S al cuadrado, y la desviación estándar se conoce con la letra ds. También hay otra forma de ver la varianza, que es con sigma al cuadrado, y la desviación estándar con sigma, pero ahora les voy a decir cuál es la diferencia. Entonces ahora vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Dice que la variabilidad se refiere a qué tan agrupados o qué tan dispersos están los datos de una distribución, o es decir, qué tan juntos o qué tan separados están. Entonces tenemos un primer grupo de amigos, que es este grupo que está acá, y supongamos que simplemente pues es un grupo de amigos, y ese grupo de amigos es una persona que tiene 15 años, otra persona que tiene 16, otras dos que tienen 17, una que tiene 18 y una que tiene 19. Ok, todos son como muy parecidos, ¿verdad? Podríamos decir que esto es un grupo, qué sé yo, de la iglesia, un grupo cultural, de una banda, un grupo de amigos de fútbol, etcétera, porque todos tienen más o menos la misma edad, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de que las edades no están tan dispersas, las edades están como agrupadas, ¿verdad? Digamos que alrededor de los 17 años más o menos, ¿verdad? Están agrupadas esas edades. Luego, si vemos el segundo grupo de amigos, que es este de aquí, ya observamos que hay una mayor dispersión. ¿Qué significa eso? Vemos que hay uno de 14, dos de 15, luego ya salta a los 18, uno de 19 y uno de 21. Digamos, si yo fuera el papá de un estudiante aquí, que es el de 14, pues ya uno, tal vez como papá, uno a veces se pone como estresadillo y uno dice, pero ¿por qué anda con un chiquillo o ya una persona de 21, ¿verdad? Porque uno sabe que pues ya son edades diferentes, piensan diferente y quizás tienen intereses diferentes, ¿verdad? Entonces a uno como que tal vez como papá no le gusta. ¿Es por qué? Porque hay una dispersión más alta, ¿verdad? Que hay una dispersión más alta de edades, hay una mayor dispersión mayor, o una mayor variabilidad. A eso se refiere la palabra variabilidad. Están más separadas esas edades unas de otras, a pesar de que son 6 amigos, también la misma cantidad de amigos, pero sí las edades como que ya van un poquito más diferentes, ¿verdad? Y luego tenemos un tercer caso, que ya es todavía más extremo, donde tenemos el menor, que tiene 13 años, ¿verdad? Luego tenemos otro que tiene 14, otro que tiene 15. Digamos que estos están más juntos, están más agrupadas esas edades, pero luego ya sigue uno de 17, uno de 20 y uno de 23. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Si uno fuera aquí el papá de este amigo de 13 años, ¿verdad? Si yo soy el papá, pues uno ya estaría como preocupado, ¿verdad? Porque uno sabe que una persona de 13 años está en séptimo grado más o menos, ¿verdad? Y uno de 23 perfectamente ya va terminando la U. Entonces las experiencias entre los 13 y los 23 años, sobre todo a esta edad de los 13 años, porque si ya uno lo ve entre alguien de 53 y alguien de 43, no está tan mal, ¿verdad? Pueden ser unos mejengueros que andan ahí y ¿verdad? Andan vacilando, ahí no hay tanto problema. Pero cuando ya tenemos uno de 13 y uno de 23, tal vez uno dice, bueno, esas edades sí están como complicadillas, ¿verdad? Entonces hay una mayor todavía, aquí hay una variabilidad más grande. Entonces a eso hace referencia
la variabilidad. La variabilidad lo que nos dice, o dispersión, son sinónimos, digámoslo así, la variabilidad o la dispersión, lo que nos dice es qué tan juntos o qué tan separados están los datos. Entonces aquí diríamos que aquí hay una menor variabilidad y en el caso del tercer grupo de amigos hay una mayor variabilidad. Pero vean ustedes qué curioso lo que pasa. Si nosotros sacamos el promedio de todos estos datos, o sea, si yo saco por grupos, porque el promedio es una medida que nos sirve como referencia para saber, digámoslo así, la edad en promedio, ¿verdad? La palabra lo dice. Entonces uno diría, bueno, ¿estará agrupado o no estará agrupado las edades de ese grupo de amigos? Pues resulta que si yo saco el promedio, recuerden que el promedio es X con rayita, resulta que si yo saco el promedio de estos datos, de los primeros de aquí, me va a dar 17. Entonces uno dice, bueno, sí está bien, entonces en promedio, aunque unos tienen 18, otros 15, ok, el promedio es 17, ¿verdad? Y lo curioso pasa aquí, por ejemplo, si yo lo saco en el tercero de los grupos de datos, resulta que también me da 17. Entonces ya nos damos cuenta que el promedio no es una medida tan fiable para darnos cuenta qué tan agrupados o qué tan separados están los datos, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la calculadora para que ustedes vean. Entonces recordemos cómo se sacaba el promedio. Entonces yo pongo modo 3.1 en esta calculadora y vamos a sacar el promedio de la última. Entonces yo pongo 13, pongo 14, pongo 15. Ahora lo hacemos de manera manual también para que no se les olvide cómo se hace de manera manual. 20 y 23. Entonces ya puse todos los datos, borro, pongo Shift 1 y busco aquí donde dice bar y busco el promedio que está en la opción 2. Entonces le doy igual 17. ¿Verdad? Entonces el promedio de esto da 17. Si lo hago en la primera, pero en la primera voy a hacerlo de la manera manual para que recuerden cómo era que se sacaba el promedio de manera manual. Recuerden que el promedio de manera manual se saca sumando todos los datos. Yo sumo 15 más 16 más 17 más 17 más 18 más 19 y lo divido entre la cantidad de datos. Recuerden que la cantidad de datos es n, en este caso son 6 datos, por lo tanto lo divido entre 6. Entonces hagamos eso aquí en esta calculadora, ponemos la fracción de una vez, ¿verdad? 15 más 16 más 16, ¿no? Sí. Entonces yo meto todos estos datos, estos de aquí arriba, y le saco el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es agarrar, sumar todos los datos, ¿verdad? Sumo este más este más este, lo sumo todos sin dejar ninguno botado y lo divido entre la cantidad de datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces lo divido entre 6. Entonces si hago ese dato también me da 17. Y si yo le saco el promedio a este de aquí, el segundo también, si lo quisiéramos sacar, voy a sacar el promedio, pero ahora con esta calculadora, usando el modo de estadística, para que recuerden cómo era. Entonces yo pongo menú 6.1 en esta calculadora, se me activa la tablita, y entonces yo pongo aquí 14 más, perdón, más no, 14 igual 15 igual 15, ahí los voy metiendo todos, después vamos a ver que los puedo agrupar. 18, 19 y 21. Como son poquitos, entonces uno los puede meter todos así. Una vez que ya metí todos los datos, que son 6, borro, aprieto la tecla opción, busco donde dice 2 y vean que el promedio es el primer valor que me da aquí, me dice que es 17. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Lo que me refiero es que el promedio es un buen dato, o digamos, es una medida que nos informa acerca de los datos, siempre y cuando estos datos estén agrupados, siempre y cuando estos datos tengan una pequeña variabilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo en la primera, el promedio de los datos es 17, como para darnos una idea, porque no sabemos, digamos que fueran 20 amigos, ¿verdad? Y el promedio me da 17, entonces yo digo que ese grupo está conformado por gente más o menos de 17 y está bien, o sea, el promedio ahí sí es válido, me da una buena idea. Pero si yo utilizo el promedio en el tercer caso, resulta que yo me daría la falsa idea de que en general los estudiantes, los amigos de ese grupo son de 17 años, y si mi hijo tiene 13, entonces yo diría, bueno, en promedio son de 17, pero el mío tiene 13.
entonces todavía 13 con 17 está bien, voy a dejarlo que ande en ese grupo de amigos. Pero resulta que como en este grupo de amigos la variabilidad es muy alta, los datos están muy dispersos, de aquí se encuentra un estudiante hasta de 23. Entonces ahí tal vez ya a uno no le suene tanto. Entonces ya ahí el promedio de cierta manera me estaría engañando, el promedio no me estaría funcionando. ¿Ok? Entonces por eso es que se inventaron diferentes formas de analizar los datos para no quedarse solo con el promedio. Porque si yo a ustedes les digo, bueno, el promedio es 17, probablemente ustedes van a pensar que el grupo de amigos andan ahí todos como por los 17. Pero si yo además les digo, es que la varianza es muy alta, o la desviación estándar es muy alta, entonces ya ustedes tienen que pensar, bueno, ok, el promedio es 17, pero la varianza es muy alta, entonces quiere decir que también hay estudiantes mucho mayores y estudiantes mucho menores. Si yo a ustedes les digo que el promedio es 17, pero que la varianza o la desviación estándar, que nos van a servir más o menos para lo mismo, nada más que la desviación estándar es como más exacta, es muy baja, es muy pequeña, entonces yo puedo estar tranquilo, ¿verdad? Si mi hijo es de 15 años, por ejemplo, y me dicen que el promedio es de 17 años de ese grupo y que la desviación estándar es muy baja, ¿verdad? Estamos hablando de 1, ahora vamos a analizar cuánto darían estas desviaciones estándar, de 1, de 2 tal vez, ¿verdad? Entonces me está diciendo que son de 17 más un año menos un año, o de 17 más 2 años menos 2 años, ¿verdad? Entonces la desviación estándar me ayuda para eso, para saber qué tanto se alejan los datos del promedio. Entonces, si por ejemplo a mí me llaman del colegio y me dicen que van a hacer una gira, mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 15 años, y me dicen, bueno, que van a hacer una gira, pero el promedio de los estudiantes andan por los 17 años. Entonces yo digo, bueno, está bien, 17, mi hijo tiene 15, perfecto. Me dicen la desviación estándar de ese grupo, que no me van a decir eso, ¿verdad? Nunca lo van a hacer análisis así, pero para análisis y estudios grandes, pues sí funciona esa idea, ¿verdad? Pero que me dieran el dato, que me dicen, no, la desviación estándar de ese grupo de estudiantes es de 1. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que el promedio es 17, pero la mayoría de los estudiantes van a estar ahí entre 17, 18, 16, ¿ok? Cuando me dicen que la desviación estándar es de 1, o sea, es más 1 o menos 1. Si me dicen que la desviación estándar es de 3, bueno, más 3 y menos 3, quiere decir que entonces ya no serían tan simétricos los datos, no estarían tan agrupados, porque aunque el promedio es 17, si le sumo 3 ya tengo 20, si le quito 3 ya tienen 14, entonces ya tenemos unos datos más dispersos, ¿ok? Entonces para eso es que nos sirve la desviación estándar, y para eso es que nos interesa estudiar la variabilidad, ¿ok? A eso se refiere la variabilidad, a saber qué tan agrupados o qué tan dispersos se encuentran los datos alrededor del promedio, ¿ok? Ok, entonces el ejercicio dice lo siguiente, dice, las siguientes corresponden a las edades de 15 estudiantes de un grupo del CONET, ¿ok? Entonces son 15 edades de estudiantes de un grupo de CONET. Yo esto lo puedo meter directamente en la calculadora, o sea, yo podría llegar aquí, voy a poner esta calculadora aquí, voy a hacer esto más pequeñito para tenerlo todo junto. Entonces vamos a empezar de cero. Para entrar en el modo estadístico, yo tengo que poner la tecla menú en esta calculadora de tapa blanca, pongo el 6 y pongo 1, ¿verdad? Aquí me va a salir la X, me va a salir la frecuencia. Luego, en esta otra calculadora, en esta de aquí, para entrar en modo estadístico, tengo que poner modo 3, 1. Ok, me va a quedar así. Antes de comenzar a llenar los datos, quiero explicarles para qué sirve esta otra columna de frecuencia, para que nos va a ahorrar tiempo. Lo primero que voy a hacer es que voy a ordenar esta lista de datos, ¿ok? Voy a ordenar esta lista de datos de menor a mayor, ¿ok? Entonces, el primer dato, el más pequeño de todos, si no me equivoco, es este 19. Entonces, el primero sería 19. Después del 19, busco y busco y busco, parece que el que sigue, 28, ¿me equivoco? 28. Pero no sé que hay otro 28. 27. Ok, gracias. Aquí hay 27, muy bien. Aquí hay otro 28, y le vamos a montar este. Aquí hay otro 28, muy bien, gracias. Luego hay otro 28 que está aquí. Ya no parece que hay 28. Seguiría 29. Después de 29 vamos a ver si hay 29, no. Después hay un 30. Este es aquí, luego hay otro 30, este es aquí. Luego hay otro 30, ¿sí? Solo es la primera columna. Ok, vamos a ver cómo se activa. 30, después seguiría el 34. Después seguiría el 36. Después el 43. Después, el 43, el 44 y el 50.
¿Okay? Entonces yo lo que debería hacer siempre es revisar que yo haya anotado todos los números, porque a veces a uno se brinca uno o lo anota dos veces, ¿verdad? Entonces siempre es importante hacer la cuenta de cuántos datos escribí. Uno lo revisa ahí un par de veces para darse cuenta que está. Eran 15 datos, ¿verdad? En total, y tengo 15 datos. Entonces significa que debería haberlo hecho bien. Ahora dice la compañera aquí que no le aparece la columna de frecuencia. Entonces, ¿cómo se hace para cuando los casos que no aparece la columna de frecuencia? Entonces yo aprieto Shift y aprieto aquí donde dice menú, bajo hasta donde dice, aquí con la teclita para abajo, donde dice estadística, ¿verdad? Que es este el 3, aprieto el 3, y donde dice frecuencia, presiono el 1 para que ya se me active la para que se me active la columna de frecuencia. En esta de aquí es similar, ¿verdad? Shift, modo, bajo, donde dice estadística, que en este caso viene en el 4, y frecuencia 1, entonces ya ahí van a estar habilitados. Entonces aquí entro modo 3.1, ya tengo eso, modo 6.1, y ya regreso a la tablita con la frecuencia, se le activó. Entonces yo podría redistribuir esta lista de una manera un poco más ordenada, diciendo que el 19 aparece una vez, ¿cierto? El 27 aparece una vez. El 28 aparece 3 veces. El 29 aparece una vez. El 30 aparece 4 veces. El 34 aparece una vez. El 36 aparece una vez. El 43, 44 y 50 aparece una vez cada uno. ¿Okay? Entonces justamente estas son esas dos tablitas que tenemos en la calculadora. ¿Okay? La tablita de la izquierda es el dato y la columna de la derecha lo que me dice es la frecuencia, o sea cuántas veces aparece cada dato. Entonces vamos a llenarlo así. Vamos a llenarlo así en las dos calculadoras de esta manera para ir ahorrando tiempo. Obviamente aquí como los datos son poquitos, que son 15, uno podría haberlos escrito los 15 de una vez, ¿verdad? Pero lo que es la estadística está pensada no para 15 datos. De hecho un estudio estadístico muchas veces requiere de miles de datos. Entonces es importantísimo tener esto presente porque no va a escribir uno 200 veces el 19, 350 veces el 27, ¿verdad? Sería muy incómodo. En cambio con la de la frecuencia uno pone el 19 aparece 200 veces y ya está. ¿Okay? Entonces vamos a llenarlo así. El 19 le doy igual, aparece una vez. El 27 le doy igual, aparece una vez. 28 aparece 3 veces, entonces me muevo aquí con las flechitas y le pongo, lo cambio por un 3. El 29 aparece una vez. El 30 aparece 4 veces, entonces muevo las flechitas ahí para poner que aparece 4 veces. El 34 aparece una vez, el 32 aparece una vez. Y vuelvo a hacer aquí en la derecha. Sí, vayan metiendo todos esos datos ahí. Okay, tenemos que ver cada uno. Modo 3. Muy bien. ¿Y cuál es la de la izquierda? Esta. Ok, ya vamos a ver. Ya primero tenemos los datos iniciales, si con la frecuencia, entonces tiene que llegar hasta el 10, ¿verdad? Y el último que es 51, las 50 el dato y 1 la frecuencia. ¿Me dicen si ya todos terminaron? Ok, vamos a ver. Sí, menos de sí, igual. Esto porque sí me interesa que todos hagan esta parte, porque esto nos va a ayudar muchísimo a examen. Sí, mejor que vayan metiendo. Igual usted se puede volver, ¿verdad? Se puede volver y se busca, por ejemplo, usted busca el 28, por ejemplo, el 28 está 3. Entonces se posiciona el 28 y le da a la derecha y cambia el número que se tiene ahí, que es un 1 imagen, y lo cambia por un 3. ¿Verdad? Que ese significa que el 28 está 3. Para ahorrarnos la fatiga, como decía Andy, de no escribir 28 3, sino mismo 28 y con 3, significa que está 28 3. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a presionar la tecla AC, ¿verdad? En esta vienen azules, la D y la AC, entonces AC. Entonces me va a aparecer esto, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Y en esta también voy a presionar AC, ¿ok? Entonces me va a aparecer un 0. Uno ahí ya se asusta todo, uno dice ya se me perdieron los datos, pero no, ¿ok? Los datos ahí están guardados. De hecho yo puedo volver a ver los datos si quisiera. Por ejemplo, en esta calculadora, en la de la izquierda, si yo quiero volver a ver los datos porque uno ya se pensó, ay no, ¿será que lo metí mal? Necesito revisar otra vez. Entonces uno pone la tecla opción, se va donde dice 3, le aprieta la tecla 3, donde dice data, que son los datos, y entonces ya me vuelven a salir. ¿Ok? Eso en esta calculadora. En esta calculadora yo aprieto Shift 1
y busco donde dice data, ¿verdad? Que son los datos, y entonces ya me vuelven a aparecer los datos. Ok, entonces si uno tiene dudas de si lo escribió o no bien y usted ya apretó o no la tecla AC, entonces puede volver a ver los datos sin ningún problema, ¿verdad? En esas son las dos formas que vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar el promedio. Ok, vamos a buscar el promedio de esos datos. Ok, entonces para buscar el promedio en esta es muy sencillo. Presionamos la tecla opción y presionamos la tecla 2 que dice una variable calc. Presionamos la tecla 2 y esta me tira todo un montón de un listado de datos que me van a servir más adelante, pero por ahora solo nos interesa el promedio. Entonces aquí nos dice que el promedio es, recuerden que es X barra, el promedio es 32,4. ok, si yo tengo esta calculadora, quiero sacar el promedio, entonces Shift 1, busco el 4 que dice bar. En algunas de las calculadoras que ustedes tienen no viene en el 4 sino que viene en el 3, pero buscan donde dice bar, en este caso 4, y van a buscar el que dice X barra, X con una barrita encima, en este caso es el 2, y le doy igual 32,4. ¿Por qué? Porque son los mismos datos, obviamente me van a dar el mismo promedio. Ok, entonces ya tenemos el promedio. ¿Cómo se sacaba este promedio manualmente? Si yo tuviera que sacarlo manualmente, no así con la calculadora. Bueno, manualmente hubiera tenido... Sí. ¿Puedo explicar en la calculadora gris, por favor? Ok, en esta sería Shift 1. Entonces me salen todas estas opciones. Yo busco la que dice var, VAR, ¿verdad? De variables, ¿verdad? De datos, digámoslo así, bueno. Y presiono el numerito que viene a la par, que en este caso es 4. En algunas de las calculadoras de ustedes va a venir en otra, creo que es en el 3. Y busco la que dice X con una barrita encima, que es el 2. Entonces le doy igual. Y ya, pues me desaparece ahí otra vez. Esto manualmente, porque podría ser que en el examen incluso les digan, bueno, saca el promedio, pero tienen que aparecer todos los pasos. Bueno, entonces ya la calculadora me jodí porque no me sirve. No, sí les sirve porque les va a servir para revisar que esté bueno, ¿verdad? Entonces mete todos los datos en la calculadora, saca el promedio y dice, ah, bueno, tiene que darme 32,4. ¿Cómo se hacía manualmente? Manualmente tendrían que haber hecho 19 más 27 más 28, pero vamos a hacerlo de manera resumida, más 3 veces el 28. Para decir 3 veces el 28 yo pongo un por, más 29 más 30, pero el 30 está 4 veces, entonces 30 por 4 o 4 por 30 es lo mismo. El orden no afecta el resultado, ¿verdad? El orden de los productos no afecta el resultado. Más 34 más 36 más 43 más 44 más 50. Yo tendría que haber hecho toda esta suma y dividirlo entre 15 porque son 15 datos. Bueno, y lo que me va a dar obviamente es 32,4. ¿Okay? Entonces si en el examen le piden que lo haga manualmente, entonces lo que tiene que aparecer es esto, ¿verdad? Entonces ya ahí ponen 32,4 y ya está. ¿Okay? Y esto lo pueden corroborar con la calculadora para ver si está bueno o está mal. Ok, eso si me hubiera pedido el promedio. Pero resulta que hay otro montón de medidas de variabilidad que nosotros vamos a requerir o que yo les voy a preguntar. Entonces el siguiente que les puedo preguntar es el recorrido. ¿Cómo se calculaba el recorrido? Bueno, el recorrido muy sencillo. Si le preguntan ¿cuál es el recorrido de los datos? Entonces el recorrido de los datos es muy fácil, porque ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar el mayor, el más grande, que le llamamos máximo, y restarle el más pequeñito de todos, que le llamamos mínimo. Entonces el máximo, que en este caso es 50, menos el mínimo, que en este caso es 19. Entonces 50 menos 19 nos va a dar un resultado de 31. ¿Ok? 50 menos 19, 31. ¿Okay? Ese es otro dato que me deberían preguntar. Ahora lo que les quería decir con respecto al promedio. Entonces imagínense que esto es un grupo de Conet real, ¿verdad? Digamos que es un grupo de Conet real, hay un grupo de, qué sé yo, de noveno. Y entonces, ya uno está haciendo un estudio para ver más o menos qué edad tienen los estudiantes de Conet, ¿verdad? Y entonces resulta que solo se queda con el dato del promedio. Entonces, el promedio, a uno lo que le dicen es, bueno, digamos ahí entre todos, el promedio de edades es 32. Entonces uno diría, bueno, sí puede ser que en general todos tienen 32, 30, 31. Pero vemos casos que tienen 44, 50 y otro que tiene 19.
Entonces hay cierta variabilidad, o sea, hay cierta dispersión de los datos. Entonces, ¿cómo sé yo si ese promedio es válido? ¿Cómo sé yo si ese promedio es una medida aceptable para decir que en ese grupo la mayoría de estudiantes tienen alrededor de 32 años? ¿Cómo sé yo si puedo reafirmar que ese dato sea cierto o sea confiable? ¿Verdad? Porque el promedio es eso, pero ¿es confiable ese promedio? Bueno, la primera forma de irnos dando cuenta si es confiable, podemos sacar el recorrido, digamos el recorrido, en este caso no es que este recorrido de 31 que se relacione con la edad de 32, sino que hay un recorrido de 31 datos, o sea, desde el primero hasta el último hay un recorrido de 31 datos, o sea, hay 31 edades por las que se pasa, digámoslo así, en esa lista. Bueno, entonces 31 es un dato relativamente pequeño. Mientras el recorrido sea más pequeño, más confiable es el promedio, ¿verdad? Pero todavía el 31 es un número muy grande, ¿verdad? No me da como mucha información. No tenemos que decir que este 31, ¿verdad? Es edad. No, este 31 no es edad. Este 31 es qué distancia hay entre el primero y el último, ¿verdad? Como decirle Saprissa y la Liga, ¿verdad? ¿Cuántos puntos hay entre Saprissa y la Liga? Entre Saprissa tiene 40 puntos y la Liga tiene 32. Hay una diferencia de 8 puntos, ¿verdad? No es que estamos hablando de cuántos partidos ha ganado ni nada, simplemente qué distancia hay entre uno y otro. Entonces, más o menos, esa es la idea de esto, ¿verdad? ¿Qué distancia hay entre el primero y el último? Hay un recorrido de 31. Dato. Entonces, como es grande, ¿verdad? Es un número grande, no tan grandísimo, pero sí grande, entonces no es tan confiable. Entonces, todavía no podemos darle el check al promedio, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan confiable es. Entonces, para saber qué tan confiable es ese promedio, existen dos medidas más, que son la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver cuál es la fórmula de la varianza. Resulta que la varianza hay dos tipos, ¿verdad? Está la varianza que se calcula en una muestra y está la varianza que se calcula en una población. Entonces voy a venirme aquí para explicarles un asunto con la muestra y la población, que eso no se los expliqué la vez pasada. Tenemos dos conceptos, muestra y población. El asunto con la muestra y la población es así: hay muchos estudios que se pueden hacer preguntándole a todos los individuos que se les quiere hacer el estudio. Por ejemplo, digamos, si yo quiero hacer un estudio en mi colegio, digamos que quiero hacer un estudio aquí en el bilingüe de Palmares, ¿verdad? Yo soy de Palmares y entonces yo quiero ir a hacer un estudio ahí para saber cuántos hijos hay en cada familia, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces yo, aunque ahí son bastantes estudiantes, creo que alrededor de 1000, ¿verdad? Pues yo podría agarrar y hacerles un formulario, ¿verdad? O un documento y un cuestionario, y tengo la posibilidad de preguntarle a esos 1000 estudiantes. Entonces yo puedo acceder a toda la población, yo le puedo preguntar a todos, porque mi estudio se centra en el Colegio Bilingüe de Palmares, y yo le puedo preguntar a todos. Entonces tengo acceso a toda la población, porque son 1000. Entonces físicamente, ¿verdad? Yo podría acceder a esas 1000 personas, ya sea mandándoles un form por correo o yendo a preguntarles uno por uno. Me va a costar, sí, pero yo puedo acceder a todos. Entonces tengo acceso a la población. ¿Qué pasa si yo más bien en ese estudio quiero hacerlo, pero a nivel país? Yo quiero saber, bueno, digamos que los hijos no. Quiero saber el ingreso del salario de los papás de cada uno de los estudiantes de todo el país. No me interesa si es una escuela, si es un colegio, si es una universidad. Todos los que estén en alguna educación formal, quiero saber cuál es el ingreso que tiene de salarios sus papás o el encargado legal, ¿verdad? Entonces en este caso la población se vuelve tan grande que decimos que es un tipo de población infinita, ¿verdad? Porque yo no voy a poder, por más que yo quiera, o un grupo de trabajo, por más que nosotros queramos, de 5 o 6 personas, no vamos a poder ir a todos los colegios del país, todas las escuelas del país, todas las universidades del país a hacer la pregunta. Aunque se las mandemos por correo, no vamos a poder, ¿verdad? Porque no vamos a tener acceso a toda esa información. Entonces en este caso la población se vuelve inaccesible, ¿verdad? Inaccesible, por decirlo así. No podemos llegarle a todos, es como infinita. No es infinita, pero es inaccesible. Entonces, para eso
nosotros lo que podemos es sacar una muestra. ¿Ok? ¿Qué es una muestra? Una muestra es que como yo no le puedo preguntar a todos, pero sí quisiera, digamos, tener datos de todos lados. ¿Ok? Entonces yo lo que podría hacer es tomar una muestra, definir una muestra lo más grande que yo pueda, ¿verdad? Que sea, que yo pueda físicamente acceder a esa muestra. Y pues podría hacerlo, qué sé yo, por provincias, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, como no puedo ir a todos los colegios, todas las escuelas, todas las universidades de todo el país, entonces voy a agarrar, como San José es la más grande, la provincia más grande, hay más colegios y más escuelas, más de todo, entonces en San José voy a preguntar en 20 instituciones. Y como es muy difícil, ¿verdad? Como es muy difícil preguntarle a todos los estudiantes de cada institución, pues en cada institución de esas 20 voy a agarrar 100 estudiantes y les voy a preguntar. Luego, como Alajuela y Heredia son parecidas, ¿verdad? Tienen bastante gente, entonces voy a preguntarle a 15 instituciones, y Punta Arenas, Limón, Guanacaste y Cartago, que son más pequeñas, a esas nada más les voy a preguntar en 5 instituciones. Ok, entonces ya tengo una muestra. No tengo que preguntarle a todas las instituciones, sino que saqué una pequeña muestra o una muestra un poco más pequeña de lo que yo quería, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre la población y la muestra. A veces tenemos acceso a toda la población de nuestro estudio y a veces no podemos, por más que queramos, entonces tenemos que sacar una muestra. Otro ejemplo de población y muestra es, imagínense que yo me siento un poco enfermo, digamos, ¿verdad? Entonces me siento un poco enfermo, tengo un virus raro, me duele la panza, voy al baño a cada rato, ¿qué será? ¿Verdad? Entonces me van a hacer un examen de sangre. Entonces tengo que hacerme un examen de sangre para poder identificar qué tipo de virus tengo, parásito, bacteria o qué será la cosa que tengo, ¿verdad? Entonces, el examen de sangre, si me lo hicieran en la población de mi sangre, sería que me saquen toda la sangre, ¿verdad? Que me saquen toda la sangre, entonces me muero, no me sirve porque no me sirve hacer ese examen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca una muestra, una pequeña muestra, ahora sacan una botellita de no sé cuántos son, un par de mililitros, 5 mililitros, una cosa así, de mi sangre, y con eso pues ya hacen el estudio. Entonces, como no pueden acceder a toda la población, se toma una pequeña muestra. Entonces eso es también algunos exámenes o algunos estudios que se hacen, como la población tal vez sí se puede acceder, porque alguien podría agarrar y drenarme toda la sangre, sí la pueden sacar, ¿verdad? Pero como pasa algo, entonces no se puede, porque hay un efecto negativo, entonces lo que se hace es que se toma una muestra. Igual caso, ¿verdad? Cuando alguien quiere saber si tiene algún tumor, alguna cosa, ¿verdad? Entonces no le arrancan todo el órgano, sino que le arrancan un pedacito y luego ya con eso lo investigan y sacan una muestra y con eso hacen el estudio, ¿verdad? Entonces son los dos casos en los que se toman muestras, ¿verdad? Cuando la población es inaccesible, no se puede llegar porque es infinita, porque es muy grande, o cuando la población o el objeto de estudio se destruye o tiene algún efecto negativo cuando yo hago el estudio, entonces se toman muestras. Esa es la idea de las muestras, ¿ok? Bien, ¿eso para qué se los digo? Bueno, eso se los digo porque resulta que la varianza se calcula de dos maneras. Hay una fórmula cuando estamos en estudio de una muestra y hay otra fórmula cuando estamos en estudio de una población. Ahora, el 99% de los casos, cuando se hable de varianza, es de una varianza muestral, es decir, vamos a usar la fórmula de S, vamos a usar esta fórmula. La única diferencia entre una y otra fórmula es que el divisor aquí es n-1 cuando es una muestra y el divisor cuando es una población es n, o sea, si los datos son 15, entonces aquí dividimos entre 14, o sea, 15 menos 1 serían 14. En cambio, cuando es una población se divide entre 15 así como está. ¿Ok? Entonces nosotros normalmente vamos a calcular la varianza para muestras. Vamos a calcular la varianza esta vez. De hecho, cuando ustedes hagan el examen de la prueba nacional estandarizada, ni hablan de eso, ¿verdad? Ya se da por sentado que uno usa una muestra. ¿Ok? Porque normalmente todos los estudios estadísticos respetables, ¿verdad?, se hacen con muestras porque se hacen en poblaciones muy grandes y como no se puede preguntar a toda la población, pues se hacen con muestras. ¿Ok?
Entonces básicamente esa es la idea. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a utilizar la varianza, pero de una muestra. La varianza de la población prácticamente no la vamos a usar. Ok, esa es la varianza. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza? ¿Qué es todo este enrollo que hay aquí tan extraño? Bueno, la varianza, lo que se calcula es lo siguiente. Yo voy a agarrar cada dato, ¿verdad? Digamos, el primer dato de aquel estudio era 19. Y a eso le voy a restar el promedio, ¿verdad? Entonces el promedio era 32, algo, ¿verdad? 32,4 creo. Entonces al primer dato le resto el promedio y lo elevo a la 2. Luego sumo. Al segundo dato, que era 27, le voy a restar el promedio, que era 32,4, y lo elevo a la 2. Al tercer dato, que era 28, le voy a restar el promedio y lo elevo a la 2. Y así sucesivamente con todos los datos hasta llegar al último, que era 50 yo creo, le voy a restar el promedio y lo voy a elevar a la 2. Cuando ya hago toda esa suma, cuando hago todo ese cálculo, lo voy a dividir entre n-1. Y ahí voy a obtener la varianza. ¿Ok? Es un cálculo bastante sencillo, pero bastante tedioso, porque hay que ir haciendo varias operaciones repetitivas. Ahora lo vamos a hacer en una tabla para que ustedes vean cómo sería esto manualmente, porque si lo hacemos así directamente en la fracción se hace muy desordenado y ya luego uno no sabe ni por dónde va. Entonces lo vamos a hacer en una tabla. Y vamos a después analizar qué es la desviación estándar. La desviación estándar, una vez que yo ya tengo la varianza, es muy sencilla, ¿verdad? Porque digamos que la varianza me dio aquí la varianza, el cuadrado no es que tengan que resolver nada, simplemente es parte del nombre de la varianza. Entonces, si yo a mí la varianza me dio 30, digamos, por decir algo, entonces yo vengo y saco la desviación estándar muy sencillo, porque la desviación estándar, que aquí pusieron DE, pero muchas veces nada más se pone como S, o desviación estándar, ¿verdad? Cualquiera de los dos está correcto. Lo que voy a hacer es sacarle raíz cuadrada al dato que me dio en la varianza. Entonces la varianza me dio 30, entonces le saco raíz cuadrada a ese 30 y ya voy a obtener la desviación estándar. Entonces digamos, voy a hacerlo con la calculadora sencilla porque tengo los datos en la otra. Y entonces digamos yo saco aquí 30, raíz cuadrada, me da 5,4. Entonces la desviación estándar sería de 5,4. ¿Ok? Entonces ahora les voy a explicar para qué sirve eso, pero esa es la idea. ¿Ok? Entonces varianza, esta formulita que viene aquí. Desviación estándar, lo que me dio esta formulita le saco raíz cuadrada. Así es. ¿Ok? S a la 2 significa varianza, pero de la muestra. Y S significa pues la desviación estándar de la muestra. También habría una desviación estándar para la poblacional, pero no lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Bueno, primero vamos a continuar con el que teníamos aquí en la pizarra y ahora vemos ese otro ejemplo. Ok, entonces vamos a analizar cómo se haría para sacar la desviación estándar de este ejercicio que tenemos aquí. Porque ojo, ya la calculadora me lo da. Si yo pongo aquí, pues vamos a ver. Voy a salir de ahí. Si yo aquí en estas calculadoras, por ejemplo, en esta ya me da la desviación estándar. Aquí me da la varianza, que dice S al cuadrado de X, esa es la varianza, 62,4. Y si bajo aquí le doy con las flechitas para abajo, me da SX, que esa sería la desviación estándar, me da 7,89. ¿Okay? Esa sería la desviación estándar. Vean todo el procedimiento que me ahorro yo con solo meter los datos en la calculadora. Y en esta otra calculadora de aquí pongo Shift 1, busco 4 y busco que dice SX. Esa sería la desviación estándar. Algunas calculadoras, déjenme ver porque aquí lo tengo anotado. Algunas calculadoras no traen SX, sino que lo que traen es, ya les digo porque por aquí lo apunté, traen así. X o N, creo que es lo que traen. SX, sí, la 8.1 da. 8. En 8.1, sí. No, tiene que darle 7.89. Así es SX. 7.89. Sí, si le dio 8 puntos y algo, debe ser porque metió algún datillo ahí que no. Ah, ok. O sea, tiene que revisar los datos. ¿Cómo revisa los datos? Shift 1 y se va al 2. Data, ¿verdad? Entonces tiene que aparecer el 19 con 1, 27 con 1, 28 con 3, 29 con 1, 30 con 4,
34,1, 36,1, 43,1, 44,1, 50,1. Así debería aparecer. Pero es que hay otra calculadora que viene así, XON y XON menos 1, ¿verdad? Entonces, según lo que anoté aquí, aunque ahora tengo mis dudas, deberíamos usar creo que esta, porque n-1 es la desviación estándar poblacional, x-1. Entonces, si a ustedes les sale la calculadora así, con XON y XON menos 1, pongan este XON menos 1 y me dicen cuánto les da, si a alguien le salió así. Voy a poner esto que tengo aquí. Sí, como hay varias distribuciones, ¿verdad? Entonces no le puedo llegar a todas, porque la que tengo aquí son estas dos. Bueno, entonces ahí me dicen si a alguien le sale así XON y XON menos 1. Si es XON menos 1, sí, supongo que debe ser este. Ok, bien, entonces vamos a ver cómo haríamos para calcular esto. Voy a borrar aquí el promedio. Ya sabemos que el promedio, bueno, cómo se calculaba. Ya sabemos que el promedio es 32,4. Lo tenemos que tener ahí presente, que es 32,4. Y ahora vamos a ver, voy a volver a borrar esto y voy a tratar de hacer una tablita más bonita. ¿Cómo haríamos para calcular la desviación estándar y la varianza si no tuviéramos la calculadora de manera manual? Siempre vamos a hacerlo con la calculadora, ojo, o sea, yo les digo, háganlo con la calculadora siempre. Porque de todos modos, aquí lo que nos interesa más es la interpretación de los datos. Pero pues de ahí nunca falta, ¿verdad?, un ejercicio en el examen que le diga que calcule la desviación estándar y que escriba el procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir los datos hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo lo hicieron. Bueno, lo pusieron así 2 veces. Sí, voy a ponerlo así para no enredar. Voy a ponerlo así. No voy a ponerlo con la frecuencia, sino que los voy a poner todos seguidos hacia abajo, aunque vengan varias veces. Nada más que aquí no sé si cambiar de ejemplo, porque como estos son un montón, bueno, voy a hacerlo un poquitito. No, ya sé. El 28 voy a ponerle aquí que aparece 3 veces. Esta va a ser la frecuencia, nada más, así como una frecuencia para acordarse que esto viene una vez, el 29, el 30, el 34, el 36, el 43, el 44 y 50. Que si no lo agrupo, ahí es donde está la importancia de agrupar los datos. Pero si no lo agrupo, se hace muy largo. Esto lo que tiene, no es difícil, no es un cálculo difícil, pero sí es un cálculo, digámoslo así, tedioso. Hay que hacer mucho procedimiento. Entonces voy a poner aquí, ir separando. Para ir creando una especie de tablita. Ok, entonces aquí la primera columna es la de la frecuencia, que simplemente nos dice cuántas veces aparece cada dato. La segunda columna es el dato, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos XY, ¿verdad? Es el dato de cuántas veces aparece, el dato puro, ¿verdad? ¿Quién es? Luego ya tenemos, esto voy a recortarlo aquí. Bueno, ya tenemos que el promedio es 32,4. Ese dato es muy importante, lo necesitamos. Y aquí vamos a empezar a ir haciendo los cálculos. ¿Okay? Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer para calcular la varianza y la desviación estándar es agarrar cada dato, o sea, cada uno de los datos de los que sí, y le vamos a restar el promedio. ¿Ok? Entonces, empecemos. Digamos, aquí agarramos el 19 y le restamos el promedio, que es 32,4. ¿Ok? Voy a borrar esta porque me quedó muy cerca. Y entonces esto lo hacemos en la calculadora. Voy a salirme de aquí. Esto lo hacemos en la calculadora. 19 menos 32,4. Le damos igual y lo ponemos en fracción. Perdón, en fracción no, en decimal.
menos 13,4. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el segundo. 27 menos 32,4. Entonces aquí hacemos 27 menos 32,4. Me da en decimales menos 5,4. Aquí lo mismo para 28. Entonces nos daría menos 4,4, ¿verdad? Porque si con 27 nos dio 5, entonces con 28 nos da 4. Con 29 hacemos lo mismo. Entonces nos va a dar menos 3,4. Ustedes lo van haciendo ahí si quieren en la calculadora. Con 30 nos va a dar ahora 1 menos, ¿verdad? Que va a ser menos 2,4. Con 34, 32,4 va a dar 1,6. Entonces lo hacen aquí en la calculadora. Menos 36 menos 32,4 nos da 3,6. Mira, no, ¿por qué? Es que puse 36. 34 es. Eso nos da 1,6, está bien. Con 36, bueno, ahí lo acabamos de hacer. 36 menos 32,4 nos da 3,6. 43 menos 32,4, si no calculo mal aquí sería 11,6. 44 menos 32,4 serían 12,6. Y 44, mentira, 50 menos 32,4 serían 17,6, si no me equivoco. Vamos a hacerlo aquí. 50 menos 32,4 serían 17,6. Ok, entonces el primer dato o el primer paso es agarrar cada dato y restarle el promedio. Ok, hasta aquí no hay ninguna dificultad. O sea, la pereza es hacerlo, ¿verdad? Es muy tedioso, pero difícil no es, ¿verdad? Porque simplemente voy a ir haciendo restas. Ok, voy a ir haciendo restas. Ahora, como segundo paso, lo que vamos a hacer es agarrar la columna anterior, lo que hicimos de la columna anterior, y lo vamos a elevar al cuadrado. Ok, lo vamos a elevar al cuadrado. El dato que me dio antes de eso, la resta esa que acabamos de hacer, la vamos a elevar al cuadrado. Es decir, la vamos a elevar a la 2. Entonces, ¿qué sería eso? Agarrar menos 13,4 y elevarlo a la 2. Y me fijo cuánto da. Entonces yo pongo aquí 13 negativo, 4 y lo elevo a la 2. Aquí estoy cometiendo un error de octavo, un error de séptimo, que es que cuando el valor está negativo y lo tengo que elevar al cuadrado, hay que encerrarlo entre paréntesis, porque si no lo encierro entre paréntesis, la calculadora nada más eleva el número y no eleva el negativo. Y esto siempre me tiene que dar positivo. Una vez que yo lo elevo a la 2, siempre me tiene que dar positivo. Yo creo que dije negativo. 179,56. Ok, ahí está. Espero para ver qué me están diciendo aquí un momentito. Valeria ya puede entrar. Ah. Yo creo que ya. Ok. Un día. Ok, entonces voy a hacer eso con cada uno de los resultados anteriores. El dato que me dio aquí, el menos 5,4, lo elevo a la 2. Vamos a hacerlo aquí. Menos 5,4, lo elevo a la 2. Esto lo pongo en decimales, 29,16. Ahora este otro, menos 4,4, lo elevo a la 2. Entonces este lo cambio por un 4. Me da 19,36. Ahora este otro, menos 3,4, lo elevo a la 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me da 11,56. Y ahí pues vamos a ir haciendo esto con todos, ¿verdad? Menos 2,4, insisto, lo que es tedioso y por eso hay que hacerlo ahí en orden, aunque yo tengo una tablita ahí toda desordenada, pues la idea es hacerlo de manera ordenada para no perder ningún dato e ir escribiendo los datos tal y como bien.
a veces cuando hacemos esto nos aparecen un montón de decimales. Mientras más decimales pongamos, más exacta nos va a quedar la desviación estándar. Y ahora ustedes van a ver que incluso en el folleto que tenemos ahí, en el documento que tenemos, nos da un error. Y es porque como venían muchos decimales, probablemente nada más se usó el primero. Y entonces el resultado que obtiene uno manualmente, el resultado que le da la calculadora, cambia bastante, significativamente. Cuando es positivo ya no es necesario encerrarlo entre paréntesis. Aquí lo encerré entre paréntesis, pero no es necesario. Quiero decirlo. Entonces 11.6. Ahora voy a escribir nada más los resultados porque yo creo que ya se entiende, ¿verdad? Entonces aquí ya sabemos qué fue lo que hicimos. Pues elevamos el que está a la par, que es 11,6 al cuadrado, luego 12.6 al cuadrado, o sea el resultado anterior. Nada más voy a ir escribiendo los resultados para ahorrar un poquito de tiempo, pero ya ustedes saben que es eso, ¿verdad? Y 17.6 al cuadrado, 309,76. Entonces, muy bien. Ahora, sí. Pregunta, el 1.6 elevado a 2 a medio 2.36. Ah, sí, mira, ¿qué así lo? El 1.6 a la 2 da 2,56. Ok, no sé por qué me llama, seguro escribí mal el número. Ok, 2.56 es del 1,6. Ok, ahora, ojo con algo. Yo me ahorré no escribir el 28 tres veces, ¿verdad? Aquí debería haber escrito 28, 28, ¿verdad? El 28 tres veces, 28, 28, 28, ¿verdad? Y hacerlo tres veces. El 30, que está cuatro veces, yo tenía que haberlo puesto 30, 30, 30. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos esos resultados que tengo, los voy a sumar aquí para abajo. ¿Okay? Voy a sumar 179,56 más 29,16 más 19, pero tengo que tener claro que en este caso de aquí y en este caso de aquí, como son tres veces, entonces lo voy a multiplicar por 3. Y aquí como este son 4 veces, entonces lo voy a multiplicar por 4. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumarlos todos. El siguiente paso aquí es totalizar, ¿verdad? Necesito saber cuál es el total de toda esta suma. Entonces, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner, bueno, 179.56 más, ¿verdad? Este estaba solo una vez, entonces solo lo pongo una vez. Más 29.16. Este estaba una sola vez, entonces lo dejo una sola vez. Más, pero ahora viene este dato, que es el del 28. Y este estaba tres veces, entonces poner 3 por, ¿verdad? Para decir que está tres veces, 19.36. Más, este está una sola vez, entonces lo pongo una sola vez, que es el 11.56. Y después tengo el 30, el dato del 30 que viene 4 veces, entonces pongo 4 por, y el dato que es 5.76. Y ya el resto están una sola vez, entonces nada más voy copiando los datos que me dieron. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque la otra sería haber puesto el 28 tres veces, y entonces uno lo suma tres veces, y el 30 ponerlo 4 veces, entonces uno lo suma 4 veces. Al final le va a dar lo mismo, pero así ahorra uno un poquito de tiempo, porque esto, les insisto, lo que quita es tiempo. No es algo que sea realmente complicado, sino es laborioso. Entonces sumo todo, ok, sumo todo, y le doy igual. En este caso me da 920. Ese es a la hora de que ya sumé todo esto, me dio 920. Y aquí debería habernos dado 873,6. Esto aparte de aquí arriba, debería habernos dado 873,6. Entonces yo a la hora de que lo divido, me va a dar 62,4. Este es el valor de la varianza, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de varianza. ¿Ok? Esa es la varianza. Ahora, si yo les digo a ustedes,
¿cuál es? Pero a ver si es que estoy viendo la... No, sí está bien. Si yo les digo a ustedes cuál es la desviación estándar, la desviación estándar es la S sin elevar al cuadrado, ¿verdad? Cuando vean ustedes esa S, significa desviación estándar. ¿Ok? O también en algunas veces, como ustedes vieron ahí, aparece DE, ¿verdad? Entonces la desviación estándar es simplemente agarrar lo que me dio aquí, ese valor, ¿verdad? Y sacarle raíz cuadrada. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces en este caso la varianza me dio 62,4, para que yo sé que es el correcto porque es el que me da aquí en la calculadora, y si lo hago en la otra también me da lo mismo. Entonces aquí la S al cuadrado de S, esa es la desviación, perdón, esa es la varianza que yo tengo que ver, que es esta que viene aquí. Entonces 62,4, esa es la varianza, perdón, sí. Y entonces yo le saco la raíz cuadrada, que me vengo aquí, y a eso que tengo ahí le saco la raíz cuadrada, pongo raíz cuadrada de 62.4 y me va a dar 7,89, y esa es la desviación estándar, esta que dice aquí SX, 7,89. Entonces esto me tiene que dar 7,89. Y entonces ahora, ¿qué significa ese 7,89? Voy a hacerlo aquí rápidamente en esta otra para que tengan los mismos datos, ¿verdad? Para que los que la hicieron en esta también la puedan hacer. Entonces 19, 27, 28 está 3 veces, 29, 30 está 4 veces, 34, 36, 43, 44 y 50. ¿Okay? Entonces aquí tengo 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí los escrito. ¿Ves que hasta eso? Si no, aquí a la hora de escribir los datos se brinca uno, entonces ya al final todo le va a dar, tal vez por ahí cuando le va. Bueno, en esta calculadora ya escribí todos los datos, lo borro, pongo Shift 1, me voy a donde dice bar y busco esta calculadora, solo trae la desviación estándar, no trae la varianza, ¿ok? Entonces voy a poner el que dice 4, que es este que dice SX, y entonces ya me da la desviación estándar. Esta calculadora me da la desviación estándar, ¿ok? Esta me da la desviación estándar nada más. Esta me da la varianza y me da la desviación estándar. Pero yo en esta sí tengo la desviación estándar, que en este caso me dice que es 7,89, 93, digamos que usemos 4 dígitos después de la coma. Yo podría sacar la varianza si me la preguntan, ¿verdad? A partir de ese dato, yo podría sacar la varianza. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tengo que hacer es elevarla al cuadrado. Por eso es que sale elevada al cuadrado la varianza. Entonces, si yo les preguntara a ustedes por la varianza y ustedes solo tienen esta calculadora que nada más da la desviación estándar, entonces ustedes se van a la calculadora y elevan al cuadrado ese dato, y entonces ya les da que es 62,4. O sea, lo elevan al cuadrado, ahí nada más el valor que les dio, que es 7.899993, lo elevan al cuadrado y le dan igual, y ahí les da 62,39 porque lo usé con 4 dígitos. Pero si yo uso la respuesta que me dio anteriormente, si yo directamente uso la respuesta, que para eso significa esto aquí, entonces yo borro y aprieto esta tecla que dice ANS, ahí me queda guardada la respuesta anterior, la elevo al cuadrado y ya me da 62,4. Entonces esa es la otra forma en la que podríamos sacar eso. ¿Cómo se hace en la calculadora gris, profesor? En esta. En la gris, ¿eh? La de la derecha, ¿sí? Ah, en esta, la de la derecha. Ok, en esta hacemos Shift 1, buscamos donde dice bar y buscamos la que dice SX. Ok. Y le doy igual. Ok, ahí está. Entonces este es desviación estándar y este es varianza. Entonces si yo tengo la varianza, le saco raíz. ¿Sí? En la otra, en la de la que está al lado izquierdo, de la blanquita. En esta es muy fácil porque aprieto Option, esta tecla de opción, 2, y aquí me tira un listado, ¿verdad? Que yo puedo ir para arriba, para abajo. Y este listado yo busco la que dice S, por ejemplo, la que dice S a la 2X, esa es la varianza. Y la que dice SX, esa es la desviación estándar. Nada más voy aquí. Ok, gracias. Ok. Entonces, resumiendo,
Si yo tengo la varianza, entonces con la raíz cuadrada voy a encontrar la desviación estándar. Y si más bien tengo la desviación estándar y quiero encontrar la varianza, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Esas son las dos formas que tengo, si tengo un valor o tengo el otro. De hecho, a veces en el examen me dicen, la varianza, o sea, no me piden que la calcule, sino que ya me la dan. La varianza de una lista de datos, bla, 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 es 7,4, por decir algo. Entonces me preguntan, ¿cuál es la desviación estándar? Entonces yo lo único que tengo que saber es que agarro esa varianza, la meto entre la raíz cuadrada y ya voy a obtener la desviación estándar, ¿verdad? Un ejemplo ahí muy sencillo, porque a veces vienen algunas de marcar con X así, ¿verdad? Entonces yo pondría raíz cuadrada de 7,4 y obtendría que la desviación estándar es de 2,72. Entonces, ¿para qué me sirve esto de la varianza y la desviación estándar? Resumiendo, la varianza, bueno, la que más vamos a usar es la desviación estándar. La desviación estándar lo que me va a decir es qué tan alejados o qué tan próximos están los datos respecto al promedio. Entonces nosotros sabíamos que el promedio era 32, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, ese promedio tendrá validez para analizar estos datos. Podemos decir que esos estudiantes, la mayoría se concentran alrededor de los 32 años. Entonces vamos a analizar la desviación estándar. La desviación estándar, mientras más pequeña me dé, significa que más próximos están respecto a ese promedio. Entonces sí sería un promedio, ese promedio sería válido para analizar esos datos. Mientras más grande me dé, significa que más alejados están del promedio y por lo tanto esos datos están más dispersos y ese promedio no es tan significativo para analizar esos datos. Entonces aquí la desviación estándar me da 7,89. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 7,89 para arriba de los 32, 7,89 para abajo de los 32 y ahí es donde se agrupan los datos. Entonces vean que el promedio al final de cuentas no es tan significativo, porque 7 años más de 32 ya estamos hablando de 39 y 7 años menos estamos hablando de 25. Entonces es todavía bastante variable los datos. Entonces significa que el promedio no es tan significativo en ese estudio de esas edades. Ok, no sé si hay alguna duda. Entonces repito los pasos, ¿verdad? A pesar de que aquí me dio un error, estoy enseñando con contraejemplo. Los pasos son los siguientes: yo anoto todos los datos, ¿verdad? Luego agarro cada dato y le resto el promedio, voy y resto el promedio, resto el promedio, resto el promedio con cada dato. Luego, una vez que ya tengo todas las restas, lo elevo al cuadrado. Cada una de estas restas que me dio lo elevo al cuadrado, lo elevo al cuadrado, voy anotando cuánto me da y al final sumo todo eso. ¿Ok? Tengo que sumar absolutamente todo. Y una vez que ya sumo todo eso, entonces ya agarro ese total y lo divido entre la cantidad de datos menos 1. Si son 20 datos, entonces entre 19. Si son 30 datos, entonces entre 29. Y ese resultado de esa división va a ser la varianza. Normalmente lo que me sirve para analizar los datos es la desviación estándar, entonces le saco raíz cuadrada y ya voy a obtener la varianza. ¿Ok? Entonces básicamente ese es el procedimiento. Ahora más tardito me voy a sentar a ver aquí qué fue lo que hice mal y se los paso ahí, o les digo que encontré, si es que encuentro dónde fue que metí las patas. Bien, entonces aquí volviendo a este ejemplo que tenemos aquí, vean qué es lo que hacen ellos. Ellos aquí no agruparon los datos, sino que vean que el 153 está dos veces, entonces ellos lo escribieron dos veces. El 157 está dos veces, entonces lo escribieron dos veces el 157. Entonces analicemos este ejemplo. Dice, calculemos la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos que corresponden a una muestra de 6 estudiantes de una sección de Colegio San Luis Gonzaga. Entonces, es la estatura. Entonces hay uno de 1,55 m, otro de 153, otro y así, ¿verdad? En centímetros está dado. Entonces lo primero que se hace es calcular el promedio. Entonces metamos esto en la calculadora para ir viendo si nos dan los resultados. Entonces yo pongo modo 6.1 en esta y modo 3.1 en esta para limpiar los datos. Ya limpié los datos y entonces voy a meterlos. ¿Ok? Entonces sería 155. Como son poquitos voy a ponerlos en lista para abajo. 153, 153, 152, 157 y 157. Ok, son 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 datos, ahí están los 6 datos. Y aquí también lo mismo, 155, vayan haciéndolo ustedes ahí, 153, 153,
152, 157 dos veces. ¿Ok? Esta es la parte más larga pues, en la calculadora, ¿verdad? Que es meter los datos. El resto ya es sencillo porque nada más es ir viendo los resultados. Entonces, borro. En esta aprieto la tecla opción, selecciono la tecla 2 y me dice que el promedio es de 154,5. Vamos a ver en esta, Shift 1. Me voy a la parte donde dice bar, busco la que dice promedio y el promedio me da 154,5. ¿Ok? Promedio 154,5. Entonces el promedio, ¿qué sería? Sumar todos los datos y dividirlo entre 6 porque son 6 datos. Ahora, luego yo tendría que agarrar cada dato, o sea el 155, y restarle el promedio, ¿verdad? El promedio lo acabamos de calcular, 154,5. Aquí me da 0,5 el dato, le resto el promedio, aquí me da 1,5. Como este es igual, me va a dar lo mismo, 1,5. 152 menos el promedio me da menos 2,5, y 157 menos 154,5 me da 2,5 dos veces porque son iguales. ¿Ok? Aquí no sumo nada, ve, aquí este 0 nada que ver porque aquí yo no tengo que sumar nada, aquí simplemente ya tengo los datos. Ahora agarro este datito, cada uno de estos, y lo voy elevando a la 2, ¿verdad? Entonces 0,5 a la 2 y anoto cuánto me da, menos 1,5 a la 2 y anoto cuánto me da, menos 1,5 a la 2 y anoto cuánto me da, y así sucesivamente con cada uno de estos datos los voy elevando a la 2 y anoto cuánto lo da. Cuando ya me dio todos esos resultados los sumo, ¿ok? Sumo todo eso y me da 23,5. Entonces para calcular la varianza yo tengo que agarrar este resultado que es 23,5 y dividirlo entre la cantidad de datos que son menos 1. Como son 6 datos, entonces le voy a restar 1, entonces me va a quedar dividido entre 5. Entonces yo me vengo a la calculadora, por ejemplo, si lo estuviera haciendo manualmente, entonces pongo 23,5 y lo divido entre 5. Esto me da 4,7. Quiere decir que la varianza de este ejercicio, la varianza es 4,7. Y si quiero sacar la desviación estándar, entonces nada más agarro y le saco raíz a la varianza y me da 2,17. Ahí está. Se ve sencillo, ¿verdad? Pero es tedioso, ¿verdad? Mientras más datos haya, pues más complicado. En este caso está un poco más fácil porque apenas son 6 datos, entonces va saliendo más directo. Vamos a ver en la calculadora cómo sacaría yo eso. Ah, mira, lo borré. Qué belleza. 3, 1. Voy a volverlos a escribir porque los borré. Profe, en ese le ponen igual, ¿verdad? Siempre para meterlos ahí. Sí, y ya cuando los mete todos, No borra. Ajá. Okay. Entonces hacemos Shift 1 en esta calculadora, vamos a donde dice bar y buscamos la que dice SX. Esta solo me da la desviación estándar, entonces le doy 4 y me da 2,1679, ¿verdad? Aquí es probable que ellos se hayan ahorrado algún dígito, ¿verdad? En aquí elevar al cuadrado, entonces por eso hay esa pequeña diferencia. Aquí está redondeado, 2,17, ¿verdad? Entonces en algún lado ahí se ahorraron algún datito y entonces me dio 2,17 redondeado. La calculadora me dice 2,1679. ¿Ok? El que me da la calculadora es como el más exacto, entonces 2,1679. Esa es la desviación estándar. ¿Qué tengo que hacer si tengo la desviación estándar y quiero calcular la varianza? Entonces lo que hago es elevar a la 2 en esta calculadora, ¿verdad? En esta, porque no me da la varianza. Entonces yo lo que hago es que elevo al cuadrado el número que me está dando ahí y me da 4,7. Aquí me da 4,7. Ok, entonces ya tengo los dos datos que me van a pedir normalmente. En esta otra calculadora, ella directamente me dice que la varianza, el que dice S a la 2X es 4,7 y le doy para abajo y me dice que el SX, o sea la desviación estándar, es 2,1679. ¿Ok? No sé si queda un poco más claro ahora ya con este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, en resumen, no sé, ¿alguna pregunta? Por mi parte, estoy bien. Ok. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace uno? Simplemente sacar primero el promedio, ¿verdad? Esto si se los preguntaran, porque es que, como les digo, uno siempre se prepara para el examen. Pero si en el examen me dieran este ejercicio y me dicen calcule manualmente, entonces tenemos que hacer eso. Calcular el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos que son. Ya tengo el promedio.
Entonces luego hago la tablita, pongo los datos hacia abajo, todos los datos que tengo, y a cada uno de los datos le resto el promedio y voy anotando cuánto me da, ¿verdad? Luego cada uno de esos resultados lo elevo a la 2, lo elevo a la 2, lo elevo a la 2 y voy anotando cuánto me da. Y una vez que ya tengo todos esos resultados, los sumo todos. En este caso me da 23,5. Y entonces ya puedo sacar la varianza. La varianza es este resultado, 23,5, dividido entre la cantidad de datos que son, menos 1. Si son 6 datos, entonces lo divido entre 5. Si son 10 datos, entonces lo divido entre 9. Si son 30 datos, lo divido entre 29. ¿Ok? Y anoto cuánto me da. Lo que me dé ahí, que en este caso es 4,7, si yo le saco la raíz, voy a obtener la desviación estándar. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir para calcular desviación estándar y para calcular varianza. ¿Ok? Y ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver cómo se calculan los cuartiles. Para calcular los cuartiles voy a usar este otro ejemplo que viene aquí, porque la próxima semana vamos a estudiar, ¿qué se me hizo? La próxima semana vamos a estudiar lo que son esto, los diagramas de cajas, que en el examen de prueba nacional estandarizada muchas veces lo que viene es esto, ¿verdad? O sea, al final de cuentas todo esto que estamos haciendo se resume en estos condenados gráficos de diagramas de cajas y bigotes que le llaman, y entenderlos pues nos va a ayudar mucho cuando hagamos el examen de prueba nacional estandarizada. Obviamente en el examen de CONET sí viene un poquito más de todo esto de desviación estándar y eso. Entonces voy a usar esta otra que viene aquí. Voy a usar este ejemplo porque me gustó mucho como venía. Para calcular lo que son los cuartiles, ok, aquí viene la forma. Para calcular los cuartiles, esto me va a indicar la posición. El cuartil 2 siempre va a ser la mediana. Ok, la mediana de la que hablamos la semana pasada, la M. Ok, la mediana, recordemos que era el valor que se encuentra en el puro centro. Entonces, para eso vamos a analizar este que tengo aquí en la pizarrita. Voy a volverlo a copiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí están los 50. Los 15 datos que son. Entonces vamos a trabajar con esta lista. La mediana, nosotros dijimos la semana pasada, que es el dato que está en el centro. ¿Ok? Cuando es impar, la cantidad de datos es impar, entonces siempre vamos a encontrar un dato que está en el centro, y cuando es par van a haber dos que están en el centro y tenemos que sumarlos y dividirlos entre dos, que básicamente lo que nosotros decimos es sacarles el promedio. Pero en este caso son 15 datos, entonces hay uno que está en el medio. ¿Cuál posición sería la que contiene a la mediana? ¿O cuál sería la mediana de esta lista? ¿Quién me puede decir? 30, muy bien. 30. La posición del centro, como son 15, ¿verdad? Entonces yo lo divido entre 2, me da 7,5. Entonces lo redondeamos para arriba, recordemos. Entonces la posición clave en este caso es la posición 8. Entonces es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces este es el que está en el puro centro. Yo lo puedo ver porque sin contarlo a él, ¿verdad? Sin contar la posición 8, yo tengo 7 datos aquí, ¿verdad? Y tengo 7 datos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me queda como repartido, me queda equilibrado. 7 para la izquierda, 7 para la derecha. Entonces sabemos, gracias a eso, que este dato que está aquí es la mediana. Pues mediana también se llama cuartil 2. Es lo mismo. El cuartil 2 o el segundo cuartil, ¿ok? Que se resume poniéndole Q2, cuartil 2, ¿ok? ¿Qué significa el cuartil 2? El cuartil 2 lo que me indica es que hasta aquí hay un 50% de los datos. ¿A qué me refiero con 50% de los datos? Que hay un 50% de los datos para arriba de él y hay un 50% de los datos para arriba de él, ¿verdad? Que es básicamente nosotros lo que estábamos diciendo. En esa posición dividimos en dos
zonas iguales, digámoslo así, la cantidad de datos, y entonces vamos a tener un 50% de los datos por encima, un 50% de los datos por debajo. Entonces a esto les encanta preguntar en los exámenes que, por ejemplo, les dicen, entonces en esta lista se sabe que un 50% de los estudiantes tienen 30 años o menos. Y entonces está bien, ¿verdad? Porque hay la mitad de los estudiantes de la lista tienen 30 años o menos y la otra mitad tiene 30 años o más, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que indica el cuartil 2, es la mitad exacta de la lista de datos. Pues resulta que si yo pudiera como agarrar, vamos a ver si puedo, bueno, sí, digamos que yo pueda eliminar esta parte de aquí en adelante. Bueno, voy a poner una raya encima para borrarla después. Yo puedo agarrar y eliminar esta parte de aquí, todo esto lo quito, ¿ok? Y entonces solo me queda esta parte de aquí. Esta sería la primera mitad de los datos. Entonces a esa primera mitad de los datos yo podría sacarles también la mediana, ¿verdad? Entonces agarrar la mediana de 19, 27, 28, 28, 28, 29 y 30, digámoslo así, por un lado, y por el otro lado voy a tener, sin contar este, ¿verdad? Por el otro lado voy a tener 30, 30, 34, 36, 43, 44 y 50. Entonces aquí está el 30 que es mediana, ¿verdad? Él es la mediana. Entonces nada más simplemente lo que hice fue reescribir la lista, ¿verdad? Poniendo el 30 que va en este espacio, digamos, él es la mediana, es el cuartil 2, ¿verdad? Y separé la mitad, esta es la primera mitad, y esta es la segunda mitad de los datos, ¿ok? Entonces resulta que a esta primera mitad yo también podría sacarle la mediana a esa primera mitad. Si como que esta otra parte de aquí no existiera, ¿verdad? Como nada más agarrar esta primera mitad y decir, bueno, ¿cuál es la mediana de esa primera mitad? ¿Quién me puede decir cuál es la primera, la mediana de esa primera mitad? Si solo esos datos existieran. 28. Sería el 28, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? Porque de aquí, de este 28 para acá, me quedan 3 datos y de aquí para acá me quedan 3 datos, ¿verdad? Entonces esta sería como la mediana de la primera mitad, pero para no escribir mediana de la primera mitad, entonces se le inventó un nombre y se le denomina como cuartil 1. Ese es el primer cuartil, ¿ok? Entonces cuando le pregunten cuál es el primer cuartil, simplemente ustedes lo que tienen que saber es que es la mediana de la primera mitad. Y ahora yo puedo hacer lo mismo, si esto me deja, bueno, voy a hacerlo así. Yo puedo hacer lo mismo en esta segunda mitad. ¿Cuál sería la mediana de esta segunda mitad? 36. El 36, muy bien, esta sería la mediana de la segunda mitad. Entonces este sería el cuartil 3, ¿ok? Entonces yo tendría que el cuartil 2 vale 30, que el cuartil 1 vale 28 y que el cuartil 3 vale 36. ¿Por qué el cuartil vale 36? Porque vean que aquí me quedan 3 datos y aquí me quedan 3 datos, ¿ok? Y entonces a veces nos preguntan cuál es el primer cuartil, cuál es el segundo cuartil y cuál es el tercer cuartil, y así de sencillo se saca, ¿ok? Si fuera pares, entonces tenemos que ir sacando el promedio de cada uno. Digamos, si aquí yo tuviera un dato más, por ejemplo que dijera 51, entonces yo tendría que agarrar estos dos y sacarles el promedio, y ya con eso saco cuál es el primer cuartil, el cuartil 3, ¿verdad? Y si este tuviera un dato más, ¿verdad? Aquí 31 por ejemplo, entonces tendría que agarrar estos dos y sacarles el promedio, sumarlos, dividirlo entre 2 y ya sabría cuál es el cuartil 1, ¿verdad? Pero no es el caso, pero nada más para que sepan cómo sería en esa situación. Entonces cuando le preguntan por los cuartiles, eso es. Y ahora, ¿qué significa eso, el primer cuartil? ¿Cómo lo puedo interpretar yo? Bueno, el cuartil 1 lo que me indica es que desde el inicio, este es el inicio, hasta el primer cuartil, yo ahí voy a tener un 25% de los datos. Del cuartil 1 al cuartil 2,
voy a tener otro 25% de los datos. Por eso se llaman cuartiles, se llaman cuartos. ¿Ok? Me separa la lista en cuartos, en 4 partes. ¿Ok? Por eso se le llama cuartiles, porque lo separa en cuartos, en 4 partes. Del cuartil 2 al cuartil 3 voy a tener un 25% de los datos, y del cuartil 3 al final, ¿verdad? Que este sería el fin, voy a tener un 25% de los datos. Ok, entonces los 3 me suman el 100% de los datos, por lo tanto pues ahí van a estar todos, ¿verdad? Entonces voy a reescribir la lista aquí abajo, ya para ir terminando la clase. 27, 28, este lo voy a escribir así diferente para saber que ese es el primer cuartil. Después tenemos 29, 30, aquí tenemos el cuartil 2 que es 30, 30, 30, 34, 36, 43, 44, ok. Entonces ya de la lista quedaría así como resaltándonos, ¿verdad? Este dato de aquí, este dato de aquí, que este sería el cuartil 1. El cuartil 1 simplemente es la mediana de la primera mitad, el cuartil 2 que sería la mediana de toda la lista, y el cuartil 3 que sería la mediana de la segunda mitad. Entonces ahí lo que nos podrían decir es, muchas veces hacen el siguiente análisis: el 25% de los estudiantes tiene menos de 28 años. Ok, está bien, ¿verdad? El 25% de los estudiantes, o por lo menos hay un 25% de los estudiantes que tienen menos de 28 años, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde aquí, desde el inicio hasta aquí, hay un 25% de datos. Luego, desde aquí hasta aquí, tenemos el siguiente 25% de datos, ¿verdad? Esta es como la primera parte, esta es la segunda parte, dividido en 4 partes, ¿verdad? Luego, de aquí a aquí tenemos otro 25% de los datos. Algo me brinqué ahí, ¿verdad? Porque me está haciendo falta un dato aquí. Aquí deberían haber 3 y solo hay 2. Bueno, donde lo reescribí me brinqué un dato. Y aquí hay otro 25% de los datos. Entonces, son 4 partes. Esos son los cuartiles. Seccionar o dividir toda la lista de datos en 4 partes iguales. De eso tratan los cuartiles. Y ya para terminar, el recorrido intercuartílico, que lo vamos a usar la próxima semana, el recorrido intercuartílico. Es muy sencillo, yo se los dije antes en el principio del video, bueno, de la clase. Es agarrar el cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Entonces en este caso el cuartil 3 vale 36 y le resto el cuartil 1 y nos da que es 8, ¿verdad? Entonces cuando nos pregunten por recorrido intercuartílico, agarramos el cuartil 3, le restamos el cuartil 1 y el resultado, pues ese es el recorrido intercuartílico. La próxima semana vamos a analizar esto, ¿verdad? Del porcentaje, ¿verdad? Porque hasta aquí 25, 25, entonces esta es un 50% de los datos, pero como aquí hay otro 25, entonces hasta aquí sería un 75% de los datos. Entonces a veces comienzan a hacer análisis ahí de las edades, de que el 75% de los datos son menores de 36 años y eso, pero eso es lo que vamos a analizar la próxima clase y cómo podemos entender eso. Y la próxima clase también vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación simplemente es una forma muy sencilla, pero lo que nos dice es qué tan separados está un dato del otro. Más o menos esa es la idea. Bien, ya para no extender más la clase, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Profe, buenas noches, John. Dime. Es que, y no sé si será tonta la pregunta, pero digamos, si está seccionado en 4 partes, ¿por qué son nada más 3 cuartiles? Si se supone que son 4 cuartos. Sí, es interesante esa pregunta, está bien. ¿Por qué son 3 cuartiles? Porque digamos que el cuartil 4, que debería existir aquí, sería como al final, ¿ok? Pero ese dato nunca lo sacamos. Y uno lo que le interesa es ver las partes, ¿verdad? Esta es la primera parte, esta es la segunda sección, digámoslo así, esta es la tercera sección y esta es la cuarta sección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una barrita de chocolate
y la voy a separar en 4 pedazos porque tengo que darle a mis 3 hermanos. Entonces, ¿cuántas divisiones tengo que hacer? Tengo que hacer una aquí, tengo que hacer otra en el centro y tengo que hacer otra aquí. Entonces, a mí lo que me interesa es saber dónde tengo que hacer las divisiones. Vean que las divisiones que tengo que hacer son 3 nada más, ¿verdad? Entonces aquí tengo la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte. Entonces, los cuartiles lo que representan es dónde empieza y dónde termina cada parte, digámoslo así. Es donde se hace la división. Ah, ok. Está bien, profe. Ok. Profe, ¿cuál es qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, si lo quieren ir adelantando, está aquí. Viene aquí, vean que sencilla, la formulita es esta. El coeficiente de variación es muy sencillo. Ustedes, si le preguntan cuál es el coeficiente de variación de la lista, ¿verdad? De todas estas listas se puede sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es agarrar la desviación estándar, lo que me dio la desviación estándar. Recuerden que esto va a ser un número ahí, qué sé yo, me dio 6,2. Dividirlo entre el promedio, digamos que el promedio era 31,5, por decirle, me lo estoy inventando. Y hago esa división y la multiplico por 100 y ya está. Ese es el coeficiente de variación. Digamos, en ese caso inventado, yo haría 6,2 dividido entre 31,5 y lo que me da lo multiplico por 100 y ahí está 19,68. Entonces, el coeficiente de variación es esta fórmula. Es muy sencilla, es desviación estándar arriba dividido entre promedio y lo que me da lo multiplico por 100. Desviación estándar dividido entre promedio. Ajá, coeficiente de variación es desviación estándar dividido, ¿verdad?, entre promedio o media aritmética, promedio, ¿verdad? Y el resultado que me dé esa es una división normal, ¿verdad? Simplemente es una división, lo multiplico por 100. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando la media era par, se tomaban los dos dígitos de en medio y se sumaban, ¿no? Exacto, digamos que fuera así. Digamos que fuera 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8. Son pares. Entonces yo agarro los dos que están en el centro, que en este caso serían el 8 y el 9, ¿verdad? Para sacar la mediana. Entonces 8 más 9 dividido entre 2. ¿verdad? Entonces en este caso sería 17 dividido entre 2, que sería 8,5. Entonces esa sería la mediana. Y en este caso, cuando es par, entonces yo tendría que agarrar esta primera mitad toda, ¿verdad? Como que esto fuera toda la primera mitad y esta toda la segunda mitad, y entonces sacar la mediana de estos dos sería 7 más 8 y estos dos sería 11, 10 más 11. Entonces ahí tendría el cuartil 1, el cuartil 2, perdón, el cuartil 3, y de estos dos es el cuartil 3. Claro, aquí porque son muy poquititos, ¿verdad? Se ve así tan pegado, pero esa es la idea. Mira, aquí puse cuartil 3 y es cuartil 2. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aquí el error que cometí es que en este caso de aquí 43 menos 32,4, el resultado correcto es 10,6 y aquí el resultado correcto es 11,6. Entonces cuando hago aquí elevado al cuadrado, estos dos datos van a estar incorrectos y por eso no me está dando el resultado que debe dar. Entonces tengo que volver a escribir estos dos datos de aquí. Vamos a intentarlo nuevamente y entonces aquí tendríamos que hacer 10,6 elevado a la 2, 10.6 elevado a la 2 es igual a 112,36 y aquí sería 11,6 elevado a la 2, esto nos daría 134,56.
Entonces ahora sí, cuando sumamos todos estos datos, vamos a sumarlo aquí, vamos a sumar todo esto aquí, sería, vamos a hacerlo en esta calculadora, sería 179.56, que está solamente una vez, 29,16, que está solo una vez, el 19,36, que está 3 veces, por eso lo pongo ahí más multiplicado por 3, más el 11.56, que está solo una vez, más el 5.76, que está 4 veces, más el 2.5, y nos da 873,6, que es el dato que estábamos esperando, ¿verdad? Que el error que habíamos cometido era acá, como se hizo el cálculo mentalmente rápido, ¿verdad? Habíamos omitido un valor más de más. Entonces vean que la importancia de hacer todos estos procedimientos con calma y revisarlos, porque algo tan sencillo como hacer esta resta aquí incorrecta, esto nos va a incurrir en un error acá, y entonces de esa manera ya no vamos a poder resolver correctamente el ejercicio, ¿verdad? Entonces un error se arrastra y pues todos los demás cálculos nos van a ir dando incorrectos. Entonces esa es la forma correcta en la que tenemos que calcular este ejercicio.